Nuevamente, buen día, iglesia. Mañana estaba siempre meditando en cómo voy a enseñar, cómo voy a empezar. A veces uno no tiene anotado todo cómo lo va a hacer. Y el Espíritu Santo, el Señor pone en mi memoria la primera lección que tuve en el seminario, de los 2 seminarios, en el primero. La primera lección que recibí de parte del pastor David Larson. Y él tomó unos pasajes de la escritura del Evangelio de San Marcos, capítulo 11. Capítulo 11 del Evangelio de San Marcos. Y habló sobre la maldición de la higuera estéril. Y dice así la palabra del Señor, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículos 12 adelante, dice: al día siguiente, dice, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, hablando de Jesús, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y le oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración por todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Obviamente aquí hay una ilustración que usa Jesús del monte. Cosas que parecen un monte, ¿no? Un cerro, algo que es imposible que uno pueda mover aquello. Cosas que en la vida puedes tener. Cosas, problemas, situaciones, cualquier cosa. Y Jesús dice: cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, ¿sí?, le será hecho. Cualquiera, sí, cualquiera, está con sus discípulos ahí. Cualquiera que dijere: quita ese problema delante de mí, quítate aquello. Ayúdame, Señor, estoy parafraseando. Y a veces nos olvidamos leer más, y uno se pregunta, ¿no? Pero ¿por qué, Señor? Tu palabra dice que cualquiera que dijere a este monte, a este problema, a esta situación que es tan grande que es imposible que mueva. ¿Por qué, Señor? Yo oro, clamo a ti, o sea, te pido, Señor, que quites esa situación. ¿Por qué no sucede eso? ¿Por qué no pasa eso? ¿Por qué no pasa? Aquí tu palabra dice: cualquiera que dijere. Creo que la respuesta está un poquito más abajo si tú sigues leyendo. Si tú ves el versículo 24, dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, ahí está. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone y a vosotros vuestras
ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Te das cuenta cuál es el medio muchas veces que impide que el Señor obre a una petición suya? ¿Te das cuenta? La falta de perdón. Es un obstáculo la falta de perdón. En Gálatas dice, me acuerdo el versículo, el capítulo, dice que la fe obra por el amor. La fe obra por el amor. En Gálatas 5:6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Yo tengo fe para algo. Pero si yo no expreso ese amor, ¿sí? Ese amor que habla 1 Corintios capítulo 13, puede ser también una interferencia, ¿no es cierto? Entonces, cualquier cosa que pidieres en mi nombre, dice, ¿sí? Dios lo hará. Pero, mientras estés orando, o sea, que tu oración esté libre de cualquier falta de perdón. ¿Te das cuenta que a veces por la falta de perdón hacemos o nos perdemos muchas bendiciones que Dios tiene en su palabra? Esa fue una primera enseñanza que recibí del seminario. Yo vine, me acuerdo, hay cositas que me acuerdo, no me acuerdo lo que he hecho la anterior semana, pero hay cositas que me acuerdo, y me acuerdo venir ante mi esposa, la primera clase, y le dije, mira lo que el Señor dice, o sea, claro, yo escuchando algo nuevo, ¿no? O sea, imagínense, es mi primer día de seminario, ¿sí? Claro, no hizo énfasis quizá en la doctrina del perdón, el pastor David, ¿sí? Pero quizá hizo más énfasis en todas las cosas que quieres, Él le va a dar, dice, y a veces uno piensa automáticamente en cosas que uno necesita, ¿no? Como prosperidad y todo aquello. Pero sabemos que Dios en su voluntad va a hacer todas las cosas que tú le pides. Él atiende los anhelos de tu corazón. Qué hermosas enseñanzas que estamos estudiando. Hoy acabamos, ¿sí? El libro de Filemón. Enseñanzas tremendas desde mi punto de vista, ¿sí? Aún en este tiempo que he podido transcurrir como creyente. Enseñanzas acerca, o lecciones acerca vivas acerca del perdón. Hoy terminamos esta lección. Una pequeña carta de 25 versículos. ¿Cuán sustancioso viene a ser en cuanto a la doctrina del perdón, que nos permite a nosotros no solo gozar de las bendiciones que Dios tiene para nosotros, como hemos leído en este ejemplo de Marcos capítulo 11, sino también de que a partir de ahora realmente podamos vivir en paz y en tranquilidad. Pese a que va a haber siempre personas, les dije en la primera clase, personas que te van a ofender, te van a dañar directa, indirectamente, sin querer, queriendo, etcétera, y seguramente hasta que tú partas a la presencia del Señor, o sea, hasta que tú duermas, ¿sí? Hasta que tú mueras, o sea, tus signos vitales ya no estén aquí en la tierra, yo estoy seguro que la gente te va a seguir muchas veces ofendiendo, dañando. Tu esposo te va a dañar en cualquier momento, tu mamá te va a dañar en cualquier momento, tu papá te puede dañar en cualquier momento, tu hermana puede confrontarte y dañarte en algún momento. O sea, ¿te das cuenta que sí? ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. Y las personas, dice, según Romanos que hemos leído, capítulo 3, dice, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo que, lo bueno. Y tenemos que entender eso, hijo. Tú puedes dejar de venir a esta iglesia, ¿sí? En algún momento. Eso no va a impedir que la gente te pueda dañar, te pueda ofender. Ahora, te va a ofender un hermano como un incrédulo. Cualquiera de los dos puede llegarte a ofender. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. No somos perfectos. Ni yo soy perfecto, sí, quizá maduro en algún sentido, pero no soy perfecto. Nadie es perfecto. ¿Solo quién? Cristo Jesús. Él es perfecto. Y seremos perfectos, dice la Biblia, cuando le veamos a Él tal como Él es. Y realmente ahí vamos a tener la santificación plena. ¿Te acuerdas del día jueves? Somos santos posicionalmente, somos declarados santos. Pero hay una santificación progresiva y cada día tenemos que mejorar, cada día tenemos que aprender a ser mejores personas. Y dime que no fallas en el día. Fallas, pues, fallas. ¿Me entiendes? Por eso anhelamos ese día de la glorificación, cuando realmente lleguemos a ser
santos, plenamente, o sea, 100% santos, como se dice así, apartados para el Señor, en plenitud, sin pecado en nosotros. Pero eso va a ser cuando lleguemos a la presencia del Señor. Mientras tanto, hijo, ¿sí? Hoy mismo al salir alguien puede ofenderte. Hoy mismo, mañana, pasado, ¿quiénes? Los de tu entorno. ¿Cuántas veces sucede o me sucede que te dicen, he escuchado, esto ha dicho el hermano de ti, esto ha opinado de ti, de la iglesia, del hermano, de cualquier cosa? Y uno dice, no, me va a escuchar, ¿no? Va a conocer mi posición, ¿sí? Está mal que hable esto o está mal que hable aquello. Pero si realmente entiendo la doctrina del perdón, ¿sí? ¿Para qué hacerme problema? O sea, ¿qué ganaría yo enfrentando, haciendo prevalecer, como dice, ¿no? Pues, obviamente la carne pide justicia, ¿no es cierto? O sea, la carne pide venganza, la ley pide justicia. Pero si soy más maduro en el Señor y entiendo cómo es la persona, en qué situación está la persona, sé que no es perfecto y puede fallar. Aún en su buena fe puede actuar de alguna manera que no está bien. Entonces yo diré, no me voy a quedar con eso en mi corazón. ¿Por qué? Porque estoy entendiendo a través de la palabra que si yo no saco esa ofensa que quizá pueda hacer, pues me voy a encarcelar a mí mismo. Y eso va a producir en mí, ¿qué cosa? Es lo que hemos aprendido en la primera clase. ¿Qué va a producir en ti? Amargura. ¿No es cierto? Y mientras más tú recuerdes, tú empieces a meditar en cualquier ofensa, ¿sí? Tu corazón se va a la amargura, dice en la Biblia, en Hebreos, que dice, es como una raíz, ¿no? De amargura, empieza a crecer por dentro, ¿sí? Y si no pones un alto, o sea, si no sacas de raíz esa amargura, sale el tronco, salen los frutos y sale todo un árbol y grande, 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 y al punto que tú llegas a ser una persona, ¿sí? No estoy diciendo que los mismos creyentes llenos de amargura. Por eso en Hebreos dice, saquen esa raíz de amargura. ¿Me entiendes? Y al mismo tiempo, si yo atiendo mi deseo carnal de venganza o de decir algo, no solo pues va a haber amargura en mi corazón, hemos aprendido aquello, sino es que va a ser una puerta abierta para que Satanás obre y destruya. No solo a la persona, sino a todo el entorno, a la iglesia. Por favor, entiendan eso. El Satanás no está sentado ahí, ya ni modo, esto ya no me meto con esta iglesia. No, Satanás está, como dice la Biblia, es como un león rugiente buscando a quien devorar. Y Satanás está ahí metido, queriendo meter cizaña aquí, meter cizaña allá, no, está ahí. Es como hoy día en la mañana me hacía recuerdo mi esposa sobre las fábulas de el león y los toros, ¿no es cierto? Cuando el león quería atacar a los toros, o sea, los toros venían y no podían, porque eran toros, eran varios. Entonces, ¿qué hace? Según las fábulas de Esopo, sí, el león chismea a un toro, ¿no? Diciendo, está hablando mal de ti, estoy parafraseando, sí, está hablando mal de ti, es el toro, entonces empiezan entre ellos, sí, y como dicen las escrituras, una casa dividida, pues, no prevalecerá y empieza a destruir. Entonces, hemos aprendido a través de estas lecciones vivas acerca del perdón. Yo sé que te puede ayudar en gran magnitud si tú lo pones por obra, esto. A partir de ahora, tú dices, Señor, o sea, he aprendido estas lecciones vivas acerca del perdón. No voy a hacer que mi corazón se enraíce amargura, porque eso es una puerta a que Satanás pueda estar obrando. Y en vez que sea un instrumento de Dios, voy a llegar a ser un instrumento de Satanás. Por eso en Efesios dice que su enojo no se ponga, pues no pase del día, ¿no es cierto? ¿Sí? Arregla esa situación. Ponte a cuentas, no dejes que pase. Es necesario entender eso. O sea, cuando tu esposo te maltrate o te ofenda, o tu papá, tu mamá, recuerda, si bien no tiene la presencia de Dios en sí, por lo menos tiene la imagen de Dios. Además, su naturaleza misma es. Obviamente duele mucho más cuando un creyente, conociendo las Escrituras, te puede maltratar o dañar. Duele más. ¿Me entiendes? Duele más. Pero la Biblia no hace pues distinción de perdonar a uno, de perdonar a otro. Dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 7 veces, Señor, no, 70 veces 7, o sea, siempre.
En toda ofensa hemos aprendido también, ¿no?, que puede ser una prueba o una tentación. Si realmente asumes la palabra del Señor como un instrumento de guía en tu vida, ¿sí?, esa prueba puede transformarse en esperanza, ¿no es cierto?, en gozo, en bendición, en obediencia. Pero si vas en contra de lo que dicen las Escrituras, pues das lugar ¿a qué? Al pecado, a la muerte. ¿Me entiendes? O sea, en vano se te ha puesto esa prueba ahí, o sea, esa situación ahí que puede ser de bendición o de maldición. Y la Biblia dice, escoge la bendición, como dice el Señor. Entonces son lecciones vivas acerca del perdón que hemos aprendido y hemos visto en estos 25 versículos de esta carta a Filemón. Lo primero que vimos fue el carácter espiritual de quien perdona. ¿Te acuerdas? ¿Cuál es el carácter espiritual de quien perdona? Que tu vida realmente empieces tú a preocuparte no por buscar venganza. Ojo, recuerda, la carne busca ¿qué cosa? Venganza. ¿Sí? La ley busca justicia, pero el amor perdona. O sea, y eso es lo que está apelando Pablo hacia Filemón, que sea el amor que pueda hacer que Filemón perdone a Onésimo, no la autoridad apostólica que Pablo tenía sobre Filemón. Él dice, ¿no es cierto?, yo podría ordenarte a que tú le pidas perdón o le perdones a Onésimo. Pero esa no es la intención. Muchas veces puede llegar a ser hipocresía decir a alguien, a ver, pónganse, perdónense entre los dos, ya me perdono, pero no ha salido del corazón, no está apelando, ¿sí?, a la doctrina bíblica acerca del perdón. Entonces no está bien. Podría ordenarse aquello. Entonces Pablo empieza a escribir esta carta porque quiere sacar un perdón que sea de gracia, que sea de amor, que no sea de obligación, o no sea porque Pablo tiene esa autoridad, no. Entonces Pablo dice, señala a Onésimo, o señala a Filemón que él reconoce en Filemón virtudes, que hace que él está seguro, porque hoy vamos a entender, que Filemón va a hacer incluso mucho más de lo que Pablo le está pidiendo. ¿Sabe por qué? Porque él ha visto, ha oído de parte de los hermanos que Filemón realmente tiene virtudes de un hombre que perdona. Porque su mente está en otras cosas y no en aquellas en buscar venganza o buscar alguna retribución a la ofensa que le han hecho. Pablo señala que Filemón tiene una preocupación por el Señor. Esa es su preocupación y eso va a quitar de lado que él busque venganza, retribución a la ofensa que le han hecho. No, mi preocupación ahora que yo me he vuelto cristiano es que el Señor. Es el Señor, ya no me interesa, ya que digan de mí mal, que hablen mal de mí, que digan que soy tal, que sea cual, o sea, que estoy, no, como hizo Pablo en muchas de las cartas cuando le señalaban que solo era pastor o era apóstol porque quería buscar el favor de las mujeres, del dinero, quería buscar una posición. No me interesa nada lo que digan las personas. Ahora mi preocupación, ya me están ofendiendo todo, pero mi preocupación ahora es ¿qué cosa? El Señor. ¿Te das cuenta? Ya, los demás que hablen, lo que digan. Mi preocupación ahora es el Señor. Y Pablo está diciendo, he oído de ti, Filemón, que tu preocupación ahora es el Señor. Solo te interesan las cosas del Señor, su casa, su iglesia, todo lo que es del Señor. Esa es tu preocupación. Y sé también que tu preocupación es la gente. Haces bien a las personas, los fortaleces, haces bien a los hermanos, estás dando tu casa para que se reúnan en el lugar. Ya no eres el pastor, no eres un diácono, no eres un maestro, pero tu preocupación ahora es la gente, ¿sí? Ya no en buscar una retribución a la ofensa que te han hecho. Ya, su interés ahora es, mi familia son ustedes, así como siempre alguna vez he dicho. Ustedes son ahora mi familia. Esa es mi principal preocupación, que ustedes no dejen de alimentarse de la palabra del Señor. No importa si estás pasando situaciones, entiendo que hay situaciones difíciles, pero mi preocupación eres tú. Es que escuches la palabra, que sigas aprendiendo la palabra. Esa es mi preocupación.
de las cosas que me han hecho mi familia en lo natural, que sigan haciendo sus tonteras, no va a quitar eso, que yo siga atendiendo las cosas del Señor. Entonces Filemón tenía esa actitud, ¿sí? Su preocupación por la gente, su preocupación por la comunión. Yo me preocupo más por la comunión entre hermanos, por la iglesia, ¿sí? Que mi propia comunión con el que me ha ofendido. No, yo me preocupo más por la iglesia. Esas son mis preocupaciones. Mi preocupación por el conocimiento. Filemón, tú te preocupas, pero no por un conocimiento, vuelvo a repetir, solo conocimiento teórico, sino un conocimiento práctico. Ahora, ¿es necesario el teórico? Sí, porque ¿cómo vas a hacer lo práctico si no conoces lo teórico? ¿Cómo vas a hacer? Necesitas conocer hoy lo que tú te estás aprendiendo, lo que hoy vas a escuchar, ¿sí? Necesitas ponerlo en práctica. De lo contrario, simplemente vas a ser un ¿qué? Como dice Santiago, un oidor de la palabra y no un hacedor de la palabra. Y eso es complicado. Eso es peligroso, porque quizá al no ser uno que está poniendo en práctica, ¿sí? Puede ser que simplemente no eres un creyente, eres un hipócrita. Pero pastor, yo paso las clases espirituales días jueves. Eso no te dice que eres un creyente. Pero yo vengo a la iglesia todos los domingos. Eso no te garantiza que eres un cristiano. Señor, Señor, en tu nombre yo he hecho ¿qué cosa? Milagros, profecías, he ido a los cultos de oración, he ido a esto, he hecho aquello, he servido. No te garantiza eso. Las Escrituras nos dicen cómo realmente podemos identificar si somos verdaderos creyentes. Hemos hablado el día jueves del caso de Saulo, ¿no es cierto? Esas 5 características en las cuales debemos meditar si realmente somos cristianos. Y hemos dicho ahí, pese a que somos personas depravadas, porque hemos sido contaminados en todo nuestro ser espiritual, mi cuerpo, Dios fue el que tomó la iniciativa para la conversión. Es Dios quien nos buscó, es Dios quien te hizo que escucharas el Evangelio. ¿Y te hizo para qué? Para que tú le sirvas en un ministerio, para que seas parte de ese cuerpo de Cristo que tiene una función, no para que te sientes ahí y no hagas nada, para que puedas llevar el Evangelio, como fue Pablo, a gentiles, judíos, hasta que vaya hasta lo último de la tierra. Pero nuestra preocupación como cristianos entonces tiene que ser en las cosas del Señor. O sea, nuestro interés tiene que ser en las cosas del Señor, en la gente, en la comunión, en el conocimiento. Por eso es tan importante. Hermanos, a veces hay iglesias, quizás tú dices, mucho nos exige el pastor. No, hay iglesias que casi todos los días se tienen que ir o ver. Y ni siquiera llevan cosas así, doctrina sana, podríamos decir así. Quizás son más humanistas en el sentido de hacer una cosa, ir allá, ir a hacer su teatro, ir a hacer tu danza, ir a hacer aquello. Esas cosas, claro, obviamente, no estoy diciendo que no podamos hacer aquello, ¿sí? Pero generalmente, cuando el Señor te presenta su palabra, pues haz todo lo posible por aprender. Porque el conocimiento, la hipnosis, ¿sí? Va a hacer que tú pongas en práctica y la vuelvas en hipnosis. ¿Sí? El logos se va a volver ¿en qué? En rema. En rema. Busca el conocimiento. Ya eres cristiano, ni modo. Como quien dice, no, y no digo ni modo. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios ya te escogió desde jovencito. ¿Sí? Dios te escogió en esta generación. Él es el que puso en esta generación, en el día, en el momento, en el año. Él es. Entonces, tu interés ahora es por el conocimiento, ¿sí? Tu preocupación es por la gloria de Dios. Todo lo que vas a hacer, ¿sea para qué? La gloria de Dios, ¿sí? Filemón, ¿sí? Yo sé que tú haces todo para la gloria de Dios. El perdonar a Onésimo, ¿sí? No lo vas a hacer por ti, va a ser para la gloria de Dios, para que Dios se glorifique, para que los del mundo vean cómo es que tú puedes perdonar a Onésimo. Para que tus hermanos que están ahí, ¿sí? A los cuales menciona por nombre, ¿sí? Realmente se sientan complacidos que tú eres un hombre de Dios piadoso, que no eres simplemente un hablador, no eres un hipócrita, sino que realmente eres un hombre que obra y va a perdonar. Yo podría ordenarte a que perdones a Onésimo, pero voy a apelar al amor, a la gracia.
No solo de ti, sino de tu familia, de tu esposa, de tu hijo, de aquellos, porque también se necesita, ¿qué? Gracia para perdonar, porque a veces no quiere uno perdonar, es duro a veces, porque a veces la ofensa ha sido demasiado tan fuerte, ¿sí? Que a veces tu corazón se vuelve piedra y más tiempo pasa, más duro, y a veces necesitas, ¿qué? Recurrir al Señor y decir, Señor, dame gracia, porque me es difícil perdonar a este hombre o a esta mujer o a él, tanto daño me ha hecho, o sea, es difícil. Lo vivimos nosotros. Pero al final uno tiene que decir, Señor, quiero glorificar tu nombre, ¿sí? Quiero ser obediente y pues perdono. Al final ese es mi interés ahora. Mi interés ya no es buscar venganza. Obviamente no estoy diciendo que no puedas defenderte cuando las situaciones vienen, porque la misma Biblia dice, en 1 Corintios hemos estudiado, cuando ya no hay, las partes no quieren arreglar un problema, dice que tienen que acudir a ¿dónde? A los alguaciles, ¿no es cierto? A las autoridades, y toda autoridad es puesta por Dios. Cuando no hay eso, pastor, ¿qué pasa si yo no perdono a mi hermano en la iglesia? Me pones en una situación difícil, porque tuviera que disciplinarte. Porque de eso me manda Hebreos capítulo 13, versículo 17. ¿Me entiendes? Tuviera que disciplinarte. ¿Pero por qué, pastor? Porque no estás cumpliendo los mandamientos del Señor, los preceptos del Señor. Tuviera que disciplinarte y lamentablemente, y nos cuesta duro disciplinar. O sea, no es fácil disciplinar a los creyentes, porque sabemos que nadie casi lo toma bien. Nadie lo toma bien. Si Pablo no lo disciplinaba a Juan Marcos, ¿sí? No hubiera estado mencionado ni en Colosenses, ni hubiera hecho ni siquiera el Evangelio de Juan Marcos, ni en Filemón. Entonces Pablo tuvo que disciplinarlo a Juan Marcos, ¿sí? Por la supervisión de Pedro, y miren el fruto que dio Juan Marcos después. Traerlo a Juan Marcos, porque me es útil para mí, a ese hombre que era un fugitivo, al igual que Onésimo, era un desertor, al igual que Onésimo, pero tuvo que disciplinarlo. Por eso, a veces ponen a situación a los pastores, ¿sí? Al sentido de que uno tiene que disciplinar, y a veces no hacen caso muchas veces, y quieren llegar siempre a la disciplina. Y las palabras nos dicen, si alguien hace algo malo, si tú ves que está haciendo algo mal, llámalo a solas, para que no se avergüence, para que no dañe su corazón, ¿sí? Llámalo para que sea discreto la observación, y diga, ¿sabes qué, hermana? No puedes estar con este muchacho, no es creyente, las escrituras son claras, no hay comunión entre la luz y verdad, no hay, o sea, ten mucho cuidado. Puedes estar, sí, pero no debes. Ten mucho cuidado porque va a traer consecuencias. ¿Eso dice la Biblia o no dice la Biblia eso? ¿O me estoy inventando? Dice, así que hermano, trata de romper eso, hermano, o hermano, cualquiera sea, trata. Pero si sigue, la Biblia ya no te dice a solas, trae a 2 o 3, ¿no es cierto o no? Eso es, trae a 2 o 3, dile, sí, mira, hermano, 2 o 3, para que no sea grande también, cuidando el corazón de la persona, cuidando la integridad de la persona, hermano, obvio no vas a hacer a cualquiera, ¿no es cierto? Dice, mira hermana, sigue tú cometiendo este error, te hacemos en amor, o sea, deja de hacer eso. Dios no puede ser burlado, cuidado, que Dios te exponga, como lo ha hecho, o sea, lo ha hecho. A veces pensamos que nadie se va a enterar, ¿sí? Y le dice, hermano, sí, obedece al Señor, te queremos recomendar. No va a ser que más adelante después estés bien. No pasa eso. ¿Qué pasa? ¿Qué se tiene que hacer? Dilo a la iglesia, ¿no es cierto o no? Dilo a la iglesia. Hermanos, la hermana o el hermano no hacen caso. Sigue andando en esta relación que es ilícita. Lo hemos exhortado. Como dicen las escrituras en Mateo 18, le hemos dicho que tal rompa esa situación, sabemos que es difícil. No, todo aquello. Así que hermano, te ruego, y yo he visto eso en la alianza que hicieron una vez. Sí, aquí están estos dos que se han ido a karaokear, ¿no? ¿Te acuerdas? Estos se han ido a karaokear, dice que a un karaoke cristiano y estaban tomando ahí, no, era un vasito y todo, no, o sea, cosas así, ¿no? O sea, podríamos decir así. ¿Ya? Ahí estamos, ¿no? O sea, que bueno, pues puedes hacer caso ahí. Mira, 3 oportunidades Dios ya te da ahí. Está bien. Sé que debe ser duro romper eso, ¿no? Debe ser. Pero bueno, sigue, hermano. ¿Qué dicen las escrituras después que hagamos? Tómalo como gentil o publicano. Es decir,
no, esta señorita no es cristiana. Qué dolor en el corazón es hacer eso. O sea, qué difícil es para el pastor. Para mí ha sido muy difícil entrar a esa situación. Es muy difícil. ¿Entienden o no? Es difícil. Y no quiero ser difícil. Por tanto, no sé por qué estoy hablando de disciplina, pero es un ejemplo que te estoy diciendo. O sea, a veces es difícil hacer esa situación. Y si tú estás escuchando hoy, a eso ya me acuerdo, recién, ¿no? Si estás escuchando estas lecciones vivas del perdón, ¿sí? Y todavía hay esa situación, pues no me queda más que cosa que ponerte en disciplina, ¿sí? ¿Podría equivocarme? Sí, también. Podría. Claro, pido al Señor que no es cierto? O sea, Señor, o sea, no quiero, me da tesor a veces, me da miedo a veces sacar a alguien, a mí me da miedo, o sea, me da miedo, porque la misma Biblia dice, vosotros espirituales, restauraréis con el espíritu de mansedumbre, no vaya a ser que tú también seas tentado. A veces, hermanos, no hagan eso, les digo 100 veces. Usted puede criticar a alguien que ha salido de la iglesia, ay, mira, así cada vez. Cuidado que el Señor te ponga en la misma vereda. Cuidado que te ponga en la misma vereda. No hagas eso. No hagas nunca eso. Ay, mira, esa persona, ¿cómo debe esa persona? Mira, cómo le vienen a gritar. ¡Qué vergüenza! No, o sea, estoy poniendo ejemplo. ¡Qué vergüenza! Cuidado. El Señor te puede poner en la misma vereda. Te puede poner en la misma vereda. Por tanto, tengamos mucho cuidado también, mucho cuidado en ese sentido. Mi preocupación tiene que ser por el Señor, por las personas, porque haya comunión. Que mi preocupación ahora es glorificar al Señor, mi preocupación ahora es el conocimiento del Señor, porque esa ya es mi nueva naturaleza. Y por último, mi preocupación ahora es por servir al Señor, como hemos aprendido. Nada, ya no me interesa buscar que me venga a pedir perdón. Cristo nunca esperó que le pidan perdón a aquellos que le crucificaron. No esperó. Ni Esteban. Más bien ellos dos dijeron, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. No les tomes en cuenta aquello. Esas son las virtudes de un hombre que perdona, que tiene un carácter espiritual de quien perdona. Después vimos cómo debe ser el perdón, ¿no es cierto? ¿Cómo perdonamos? ¿Cómo perdonamos? Y habíamos dicho primero, recíbele, una recepción, que es abrir nuestros brazos, recibir a la persona de regreso de manera personal con amor. Hemos hablado del hijo pródigo, ¿sí? Como ejemplo, es Juan Marcos del que te estoy hablando, ¿sí? Pablo acaso dijo, no, nunca más, no quiero verte más. Andate aquí, ya me has abandonado en el primer viaje. Ni pienses que te lleven en el segundo ni en el tercero. No, le puso en disciplina. ¿Sí? Les digo, Pedro, estoy parafraseando porque eso dice. Supervisa a Juan Marcos. Tú le vas a entender mejor, Pedro. Tú has negado 3 veces al Señor. Él se fue, al igual que tú. No estoy imaginándome aquello. ¿Sí? Pero en un momento de esos, tráelo a Juan Marcos. Me es útil aquí. Lo necesito a Juan Marcos. ¿Te das cuenta? Les recibo nuevamente, les restauro en su posición. Sí, Juan Marcos, sé que la disciplina ha sido en este tiempo, porque falta pensar en la mente de Juan Marcos, al ver pelear a su tío y a Pablo. ¿Cómo crees que se hace tío Juan Marcos? Dale, tío, muy duro es, no me comprende. No, ponte al caso, ¿cómo habrá llegado a su casa Juan Marcos? Sí, su mamá, ¿qué ha pasado, hijo? No, estoy para hablar. ¿Y dónde está tu tío, verdad? Y Juan Pablo, les he dejado así. Y han peleado por mí, se han separado por mí. O sea, ponte esa disciplina ahí, ¿no? Ay, no sirvo para cristiano, no sirvo, es muy duro esto. No, o sea, tuvo un tiempo de disciplina, quizá, no sé. La Biblia no me dice cómo, cuándo, qué tiempo, pero gracias a Dios, Señor le llevó a los pies de Pedro, ¿no es cierto? Porque Pedro, en 1 de Pedro 5:17, habla sobre mi hijo que es Juan Marcos, dice, ¿sí? Bueno, ¿cómo Juan Marcos estaba al lado de Pedro? Es más, parecía que era su escribano, ¿no? El que escribía por Pedro, ¿no es cierto? Pero los destituyó, o sea, lo volvió a abrazar, los restauró, los destituyó. ¿Cómo hago? Destitución.
Y Pablo sabía eso, que para que haya un perdón, o sea, había que pagar una deuda. Había que pagar una deuda. Ahora, si no económicamente Onésimo no tenía dinero, no tenía dinero. Por eso es que Pablo dice, si en algo te debe, pónmelo aquí, pónmelo a mi cuenta. Yo lo voy a pagar. Porque tiene que haber una restitución. Ahora, no hay económicamente. Ahora, si Pablo no hubiera tenido económicamente dinero, o sea, no hubiera dicho eso. Además, Filipenses capítulo 4, versículos del 2 adelante, vemos que mandaban ofrendas, ¿no es cierto? Cuando estaba encarcelado Pablo en su primera encarcelación en Roma, le mandaban ofrendas, dinero, tendría. Pero Pablo va a apelar a algo más que aquel. ¿Sí? A lo que me voy, mira, la introducción creo que ha sido muy larga. Hemos aprendido cuáles son las virtudes de aquel que perdona. Busca eso, procura esas virtudes que Filemón tenía. ¿Cómo debes perdonar? Recepción, restauración y restitución. Y ahora entramos, ¿sí?, a los motivos de quien perdona. Ahora, ojo, entendemos aquí que Filemón ya conocía la doctrina del perdón. O sea, ya conocía, ya sabía que Pedro, por ejemplo, en Colosenses, ¿qué les dice a los colosenses? ¿Dónde se reunían los colosenses? ¿En la casa de quién? De Filemón. ¿Sí? Y en Colosenses, ¿qué les dice? En Colosenses, lo que hemos estudiado en Colosenses, acerca del perdón. Si alguien tiene queja contra uno, ¿qué dice? Perdónele, dice, ¿no es cierto? Versículo 13 del capítulo 3. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Sí? Además entendemos, la anterior clase habíamos terminado con esto, que Filemón conocía la doctrina del perdón. Él sabía que con solo pensar, ¿sí?, por ejemplo, en asesinato estaba cometiendo homicidio. Con solo decir, ya te perdono, pero sigues pensando en eso, ¿sí?, estás cometiendo, pues, quebrantamiento del mandato, ¿o no? Porque hemos dicho, no tienes, cuando uno perdona, ya no tiene que venir a tu pensamiento. Cuando uno perdona, ya no tienes ni siquiera que decirle a alguien más. Cuando uno perdona, ya ni siquiera tiene que mencionarlo. Eso deben aprenderse. Hermano, tú te vas a casar alguna vez. Tu esposo un día te puede fallar, poco, grande, no sé, en alguna medida. Le perdonas. Pero si realmente es un perdón bíblico genuino, ¿qué tienes que hacer? Ya pues basta, ¿no? No a la primera, y vos lo que me has hecho, ¿te acuerdas? ¿No? Y vos lo que me has hecho, ¿te acuerdas? O sea, entonces no ha habido un perdón, ¿qué? Bíblico, genuino. No ha habido un perdón genuino. No ha habido. ¿Por qué? Porque no ha habido un olvido, el perdón, olvido. Por eso siempre dice, pídele al Señor Manasés. Manasés era el primer hijo. Bueno, José le puso, el primer nombre de su hijo era Manasés, que significa olvido. ¿Te acuerdas lo que le hicieron a José en Génesis 50? ¿Sí? Y en memoria de olvidar todo lo que sus hermanos han hecho, o sea, le puso a su primer hijo Manasés. Como decir, entendió que todo movió Dios. Dios hizo todo lo que sus hermanos hicieron, hizo porque Dios así lo permitió, estableció para que Él pueda salvar a muchos de su pueblo. ¿Me entiendes? Pídele, o sea, gracias en nuestro tiempo. Ya, gracias Señor, para hacer aquello. ¿Por qué? Porque la doctrina del perdón, lo que me dice la Biblia, ¿sí?, es que si yo pienso, estoy pensando, sigo quebrantando el mandamiento de Dios. Es más, según lo que hemos aprendido la anterior semana sobre la doctrina del perdón, o sea, cuando uno ofende, sí, ofende más a quién, a Dios. Si usted me ofende a mí, o sea, estoy poniendo un ejemplo, ¿sí?, no crea que me está ofendiendo solo a mí, está ofendiendo mucho más a Dios. Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Dura cosa te es dar contra el aguijón. O sea, quien persigue a un cristiano está persiguiendo a Dios. De la misma manera, quien ofende a un cristiano está ofendiendo más a Dios. Contra ti solo he pecado, dice David. Ofendió a Betsabé, ofendió a sus familiares, ofendió al pueblo, ofendió a sus hijos, cometió adulterio, etcétera.
pero sabía que David ofendía más a quién, a Dios. ¿Por qué? Porque sabía que estaba mal. Todo rey tenía que conocer qué cosa, las leyes de Dios. Está en Deuteronomio, todo rey tenía que conocer las leyes de Dios. Y el conocimiento, sí, pese al conocimiento que él no debía estar o cometer ese hecho bochornoso de adulterio, él cometió como rey. Pero él entendió que no solo ofendió a la mujer, que ella era súbdita, ¿no es cierto?, sino que ofendió más a quién, a Dios. Entonces, eso me debe hacer que yo perdone a las personas. Y hemos leído en Juan Marcos, hemos leído en el Evangelio de Marcos, ahorita en el capítulo 11. Si yo no perdono a mi hermano, ¿qué dice? De la manera que Dios os perdonó, también ustedes perdonen. Dios no nos perdona. Pero el perdón de Dios es incondicional. Aquí hay un sí que es condicional. En el Padre Nuestro, ¿qué decimos? Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y más allá, también la Biblia me dice que rompes un compañerismo. Rompes esa comunión entre hermanos si tú no perdonas. Ahora, obviamente, cuando tú perdonas, no esperes que te aplaudan, como pasó con el hijo pródigo, ¿no es cierto? Su hermano estaba, mira, yo ni siquiera he ido, no he gastado mi plata, y tú recibes a tu hijo como si nada, le haces becerro más gordo, le pones vestido, le das tu anillo, o le pones... No esperes que alguien te aplauda. La Biblia dice así, no esperes, pero bíblicamente entiendo que sí, puedo romper el compañerismo. ¿Se imaginan ustedes si Filemón no perdonaba a Onésimo? A ver, imagínate los hermanos de ahí de la iglesia que están escuchando la carta, y esa carta iba a ser leída a otras iglesias. Es más, los que conocían a Filemón, que es Aristarco, está ahí Tiquico, está ahí Juan Marcos, está Lucas, ¿qué creen que hubiera pedido a Pablo si no perdonaba? No, yo no voy a perdonar a Pablo, decía. Aunque Pablo sabía por el carácter, pero ponle que no. ¿Qué crees que hubieran dicho? ¿Hubieran roto una comunión? Sí, se hubieran sentido dolidos, por supuesto, es tu hermano, se amaban entre ellos. Pero seguramente iban a decir, Pablo, tienes que disciplinarlo a Filemón. ¿Por qué? ¿Acaso yo he robado? Filemón no, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra me dice que debo perdonar. ¿Están captando lo que es? Muy bien, me alegro mucho. Entonces, ¿sí? Peor aún, si no hay perdón, o sea, en vano traes tu ofrenda. En vano traes tu ofrenda. Porque ¿qué dice? ¿Qué dice la palabra? Hemos leído la anterior semana, ¿no es cierto? Cuando traigas al altar tu ofrenda, antes de dar, ¿qué dice? Ve y ponte a cuenta. Pero no está aquí el hermano, pues en tu corazón perdonarlo. No necesitas ni siquiera acercarte a alguien y decir, ¿sabes qué? Te perdono, porque incluso puedes causar peor, ¿no? Pero no lo vuelvas a hacer, ¿no? Pero yo te pido, pero no, y tú en tu corazón, aquí se trata del corazón, ¿te entiendes? Ya, nunca más me acuerdo. No necesito ni siquiera decirle, ya te perdono, o sea, ya si puedes, tienes la oportunidad, amén. ¿Me entiendes? Y después dice, pon y toma tu ofrenda en el altar. ¿Eso dice las Escrituras o no dicen las Escrituras? Y hemos dicho también, quien perdona se parece más a Cristo. Se parece mucho más a Cristo, y es la mejor manera de parecerse más a Dios cuando uno es perdonador. Muy bien, hemos visto las virtudes de aquel quien perdona, como vimos las acciones de quien perdona, y ahora vamos a ver, como cerrando esta carta hermosa, los motivos para perdonar a otros. ¿Sí? Quizá ya hemos hablado de esto, ¿ya? Pero ahora te va a mostrar a través de estos versículos del 19 al 25, Filemón, cuáles son los motivos para perdonar a otros. Amén. Amén. Qué bueno. Me alegra que estén atentos a aquello. En el versículo 18, habíamos quedado la anterior, antes de entrar al 19, habíamos visto aquí en el versículo 18, Pablo está diciéndole a Filemón, si en algo te dañó, bien, Onésimo, ¿sí? Si en algo te dañó, o sea, va a decir, si algo te ha robado, o se ha llevado algunas cosas de tu casa, sí, es más, ha debido dejar un trabajo inconcluso, quizá has tenido que gastar en otro esclavo, ¿no? 500 denarios, que más o menos era el costo según historiadores, ¿sí? Si en algo te dañó, dice Pablo, o te debe, ponlo a mi cuenta, ¿sí? O sea, ponlo a mi cuenta. No creo que Filemón
dudara de que Pablo le pagara. Si en algo te dañó, si en algo, ¿sí? Pero si en algo pareciera que no, que sí, no, pero si en algo te dañó, si en algo o sea, cualquier cosa, ponlo a mi cuenta, yo pagaré. ¿Sí? Te voy a hacer un vale, un recibo, ¿sí? ¿Sí? Ponlo a mi cuenta. Cuando yo venga me dices cuánto te debo. Pero ahora, fíjate el versículo 19, ¿sí? Ahora, Pablo. El versículo 19 dice, yo Pablo, lo escribo de mi mano. Ahora, una pausa ahí. Cuando dice esto Pablo, entendemos que en las cartas de Pablo, Pablo siempre actuaba de esta manera. Siempre tenían una costumbre de un amanuense, ¿ya? Un amanuense era aquel que escribía. Era como si alguien sería mi amanuense y le diría, a ver, escribe esta carta, ¿no? Es como una secretaria que conocemos, ¿no? ¿Sí? La gracia y la paz sean con todos ustedes, ¿no? Como en inglés. Pero a la parte final, en las cartas de Pablo, siempre tenía Pablo la costumbre de escribir con su propia mano las salutaciones finales. Y eso así era una característica de que esa carta era de Pablo. Por eso, por ejemplo, dice en Colosenses 4:18, dice, la saturación de mi propia mano de Pablo. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 17, dice esto, la salutación de mi propia mano de Pablo, que es el signo de toda carta mía, así escribo. Ahora, esta carta en particular de Filemón, podría ser que solo Pablo haya escrito esta última parte de las saturaciones finales, pero también podría ser que él escribió toda la carta. Pero aquí lo que dice Pablo está estableciendo, yo Pablo te voy a escribir este pagaret, ¿sí? Con mi propia mano. Estoy escribiendo este pagaret. Si algo te debe Onésimo, o sea, ponlo a mi cuenta, yo pagaré. Yo Pablo escribo de mi mano, o sea, si no está poniendo mi amanuense, yo te estoy escribiendo con mi propia mano. Si algo te debe Onésimo, yo pagaré. ¿Sí? Entonces, Pablo está firmando con su propio puño y letra un pagaré. Muy bien. Entonces, pero mira lo que dice el versículo 19. Mira, Pablo hace aquí una breve pausa para recordarle algo a Filemón. Ya ha dicho, yo te voy a pagar. Pero mira esa pausa que hace Filemón, o le hace Pablo a Filemón. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Muy bien. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Filemón, quizá, por favor, no vas a malinterpretar este versículo. Te estoy poniendo alerta. No vas a malinterpretar este versículo. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Filemón puede decir, pero yo no te debo, Pablo. O sea, ¿cuándo me has prestado plata? ¿Cuándo me debes? Tú me debes. Por no decirte, tú me debes, sutilmente. Yo te diría, está bien, hermano. ¿Te debe? ¿Te debe mi esposa? Te diría, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo. Ojo, ¿eh? ¿Te debe mi esposa? Sí, yo te voy a pagar. Yo te voy a pagar. Te voy a hacer un pagaré con mi propia mano. Pero ¿sabes qué? Tú me debes más. Pastor, nunca me has prestado a mí, nunca te... ¿De por qué me dices que me debes? Escúchame, ella te debe un bien material. Tú me debes un bien espiritual. Amén. Que es mucho más impagable. Pero ¿acaso la salvación no es por fe? ¿Acaso usted es el que salva? No estamos hablando de salvación, estamos hablando de beneficios espirituales. Tú me debes, Filemón, o sea, yo te he comunicado el Evangelio, estoy parafraseando, y yo te he guiado en el Evangelio, yo te he dado conocimiento del Evangelio, y eso es mucho más de lo que Onésimo te debe. Él te debe cosas materiales, tú me debes cosas espirituales. Él te debe cosas corruptibles, quizás tú me debes cosas incorruptibles, mucho más cosas materiales. Mira lo que dice, no podemos sacar este versículo de lo que dice, ¿me entiendes? No podemos sacar aquello. Entonces aquí, la intención de Pablo es cargar a su cuenta toda la deuda de Onésimo y luego cancelarla mediante la deuda misma que Filemón tiene para con él, lo cual es mucho más mayor. Mucho más mayor. Pero yo sé que con la ilustración vas a entender mejor, para que no malinterpretes aquello.
No, está queriendo ganar rédito el pastor aquí. No, ¿sí? Tenemos que entender que cuando alguien nos ofende a nosotros, ¿sí? Alguien nos puede ofender a nosotros, tú tienes que pensar en que tú debes mucho más. Mucho más. Incluso tú le debes más a tu papá que te ha criado, a tu mamá que te ha educado, que quizás se ha privado de muchas cosas. ¿Me entiendes? Se ha debido privar. Yo le debo a mi esposa su atención, hasta su paciencia conmigo. Tantos años me ha tenido paciencia. ¿Cuántas veces me ha perdonado? O sea, ¿le debo o no le debo? Le debo. Ahora, si él me debe a mí, me ha ofendido, o sea, pensaré, pues, yo debo mucho más, y ¿cómo no voy a perdonar esa cosita? No sé si estás captando. A ver, otra ilustración. A ver, José le ha ofendido a Álvaro. ¿Ya? Le ha ofendido a Álvaro. Álvaro es el que se ha ofendido. ¿Sí? Yo le digo a Álvaro, perdonale a José. Si algo te ha hecho eso, ponle a mi cuenta. Tú me debes más. Pero yo cuando, pastor, si no, más en cosas espirituales me debes. ¿Sí? Te he guiado en la palabra, te he enseñado el Evangelio. Por la gracia de Dios. Por eso dice más adelante, ¿sí? En Cristo Jesús. ¿Sí? Pero he sido un instrumento útil para que tú conozcas el Evangelio, la vida eterna. ¿Sí? Cosas que es impagables. Ponlo a mi cuenta, a pensar que me estás pagando. Ya. Ahora, quizá a mí alguien me ha ofendido. ¿Sí? Y mi esposa le dice, alguien me ha ofendido. ¿Ya? Y mi esposa le dice, perdonale a mi esposo. Perdonale a mi esposo. Ponle a mi cuenta, yo pagaré. Pero sabe esto, como dice Pablo, ¿sí? Tú me debes más. ¿Pero por qué acaso más? Tú me debes más. Ese es el versículo que tienes que entender y no malinterpretar. Es lo que le está diciendo a Filemón. ¿Sí? Está bien, yo te voy a pagar, ponle a mi cuenta, pero esa pausita, ¿no? Esas palabritas. Y a veces es necesario decirlas. Es necesario a veces decirlas. Por más que pueda sonar algo como que estás torciendo, no, es necesario a veces decirlas. Tú me debes más. Tú no sabes lo que los bienes espirituales que has adquirido. Es mucho más de ese dinero o lo que te has robado. Es mucho más, Filemón. Mira, estoy en prisiones, estoy en la cárcel, paso desvelos, he pasado naufragios, hambre, desnudez, todo por la causa de Cristo, por ser ese instrumento de Dios, por llevar el Evangelio allá a Éfeso, donde tú has escuchado el Evangelio, y dime que espiritualmente no me debes más. No te estoy cobrando porque hazlo todo para la gloria de Dios. O sea, seguiré leyendo el versículo 19. Pero no quiero que yo, Pablo, lo escribo con mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo me debes también. Tú mismo me debes también. Entonces, uno de los primeros motivos para perdonar a otro es el reconocimiento de una deuda impagable. O sea, tú reconoces que no puedes pagar las cosas. Aunque tengas muchos ayos, ¿qué dice Pablo a los Corintios? Aunque tengas muchos ayos, yo soy tu padre. ¿Sí? Yo soy tu padre. Yo soy. Hace 2 semanas me faltaba 500 para pagar el alquiler. Y vino Aide. O sea, tocó y dime, hija, ¿qué pasa? Sí, toma su opción. ¿Cuánto creen que había ahí? ¿Te das cuenta? Yo le di permiso a andar con tu familia, andar sin pues, apoyarles, pero llevarles, que no sea en vano aquello, que no sea en vano, exhortar, pero ten mucho cuidado de la doctrina, ten mucho cuidado de aquel hijo, ¿sí? Andar. Yo no me pensaba, o sea, pero reconoce, pastor.
Son cosas que quizás no te los voy a contar y no sé por qué lo estoy contando. Son cosas que por eso yo dependo del Señor muchas veces. Yo tengo confianza en el Señor. ¿Me entiendes? Son cosas que me pasan, que a veces parecen así algo sobrenaturales, ¿no? O sea, pareciera que la providencia de Dios se está moviendo de una u otra manera. Claro, me las hace difícil a veces, sí, pero confiamos en Dios en alguna manera. En alguna manera. Entonces, uno de los primeros motivos para reconocer una deuda impagable, en su inconsciencia quizás reconoció, ¿me entienden? A eso me iba. En su inconsciencia, saben, me lo han dicho muchos que me encuentro, pastor, o sea, no hago uso de aquello, dicen, no, tienes que venir, no, o sea, ¿cómo estás? Bien, me alegro, seguí en el Señor. Me alegro. Pero, como dice Corintios, pues, ¿no? Aunque tengas muchos años, yo soy tu padre, les dice. O sea, yo te enseñé. ¿Sí? Y no es con ese motivo, no piensen por eso, no vuelvan a malinterpretar aquello. ¿Sí? No es con ese motivo de querer sacar ventaja o algo así, no. Es impagable muchas veces. Piensa en eso. Si alguien te ofende, no es nada a lo que tú debes espiritualmente. Y ese es un buen motivo para perdonar a alguien. Es un buen motivo para perdonar a alguien. Y aún estamos como quien dice, estamos en deuda por habernos disciplinado. Tómalo así, si alguna vez has pasado disciplina, sí, estás endeudado. Tómalo como deuda. Pero no era como una cosa justificable. No, aunque justificable, no justificable, Dios ha permitido aquello. Tómalo como una deuda que tú tienes. Quizá eso ha hecho. Ha probado tu fe, tu fortaleza, ha probado tu qué sé yo, tu seguridad. No, incluso ha dejado que salgan muchas cosas, pero tómalo como a bien. Todas las cosas obran para bien, dice el Señor. Amén. Un motivo entonces para perdonar, que Pablo está hablando aquí a Filemón, es el reconocimiento de una deuda impagable, que no puedes pagar muchas veces. Segundo motivo que da Pablo en el versículo 20, la posibilidad de bendecir. Mira, ¿qué dice el versículo 20? Sí, hermano, dice, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. En el versículo 7 de esta carta, ya Pablo le decía a Filemón cómo bendecía a otros, ¿no es cierto? ¿Qué le dice en el versículo 7, si estás en Filemón? Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermanos, han sido confortados los corazones de los santos. Pero ahora Pablo va a apelar y dice, mira, ya te has sido confortado, o sea, has confortado a muchos hermanos en la iglesia, dando tu casa, seguramente era un hombre dadivoso, ¿no? Porque él tenía interés por las cosas del Señor, por la gente, por la comunión, ¿no? Todas esas cosas, ¿no es cierto? Pero Pablo está apelando a decir, ¿sabes qué, hermano? Le dice, hay un motivo por el cual quisiera que perdones a Onésimo. Bendíceme a mí, que yo saque provecho más. Y no lo dice solo a Filemón, lo dice en otras cartas, ¿sí? ¿Te acuerdas en esa carta de los filipenses, cuando esas dos hermanas estaban peleando, o peleaban mucho? ¿Qué decía Pablo a la iglesia? Completad mi gozo, dice, ¿no? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Para Pablo era una bendición, ¿sí? Que dejen de pelear entre los hermanos. Y aquí Pablo está apelando eso a Filemón y le está diciendo, sí, hermano, tenga yo, por eso yo y mí, aquí en el griego hace énfasis toda esa frase, yo y mí, está haciendo énfasis que la frase, tenga yo en mí, o sea, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. En el Señor, pero, si vas a perdonar o vas a hacer algo, hazlo en el Señor, ¿sí? En el Señor, conforta mi corazón en el Señor. ¿Qué pasaría si Filemón no hubiera perdonado a Onésimo? Al revés, ¿no es cierto o no? ¿Hubiera confortado el corazón de Pablo? No. Más bien hubiera sido algo que iba
contristar, o sea, su corazón, o sea, se llenaría, yo creo, de tristeza el corazón de Pablo. Y no solo de Pablo, sino de aquellos que estaban con Pablo, porque esta carta, Pablo está escribiendo ahí, pero están otros hermanos, Aristarco, Tíquico, ¿no? Jesús el Justo, ¿te acuerdas? Lucas, Juan Marcos, hasta Demas está ahí. Imagínate en ese momento, Demas estaba como un colaborador de Pablo. Si no perdonaba, hubiera alegrado el corazón de Pablo. No, hermano, le está diciendo, parafraseando, Filemón, perdonale a Onésimo. Quiero sacar provecho en el Señor, Pedro. ¿Sí? No en tu carne, en el Señor. ¿Sí? Conforta mi corazón, hazme feliz. Dame alegría, regálame alegría. Estoy en la cárcel, estoy así enmanillado. Sé que voy a salir porque era su primer encarcelamiento en Roma. Sé que voy a salir, por eso le dice más adelante, estoy parafraseando para que entiendas, sé que voy a salir de aquí, por eso prepárame un lugar, porque voy a venir a constatar de que realmente has perdonado a Onésimo, más adelante. Estoy parafraseando, ¿no? Mi versión que yo hago para que entiendas. ¿Okay? Entonces Pablo está diciendo, conforta. Es un motivo para perdonar, es esa posibilidad de bendecir a otros. Es como papá y mamá, ¿no? Los hermanos se pelean, ¿no es cierto? ¿Sí? Mi hermano no me ha pagado lo que me debe, por decirte. Pero hijo, ¿cuánto te debe? Alguna vez yo he escuchado, ¿no? ¿Cuánto te debe tu hermano? Yo le he prestado y no me ha pagado. Yo te voy a pagar. Hijo, no, pero no es justo, pues él tiene que pagar. Yo te voy a pagar. Además, tú me debes más. ¿Yo qué te debo? Pues yo te limpio tu foto, te limpio. No, así les he escuchado hablar, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahí está, ¿no? ¿Cuántas veces yo hasta de ocultas de tu padre te he dado dinero? ¿Cuántas veces de lo que no tenía te he dado? Así más o menos es esa característica, ¿sí? Así, hijo, hazme feliz, ya soy vieja, estoy sufriendo, no me gusta verse entre hermanos pelear. Regálame esa satisfacción. Este es un ejemplo que he visto en mi vida, ¿no? Perdonar, déjate pelear entre hermanos. Eso es más o menos lo que Pablo está diciendo, ¿sí? Filemón, perdonale, hazme feliz, sácame una sonrisa, déjame tranquilo en mi corazón, dame esa satisfacción, le está diciendo. ¿Es un buen motivo para perdonar? Sí. ¿Tienes algún problema con tu hermano o tu hermana en tu casa? ¿Sí? Tus papás no son creyentes, lo que quieras. ¿Con razón te ha ofendido? Perdona. No esperes que te aplaudan, obviamente, ¿no? Pero algo para la gloria del Señor, ¿sí? Hazle en el Señor. Cuando dice en el Señor es porque voy a cumplir los principios que el Señor me muestra en su palabra. Voy a ser un hacedor de la palabra, no un oidor tan solamente de la palabra. Un buen motivo para... Un tercer motivo para perdonar. La necesidad de obedecer. Sí, ya hemos hablado cuando hemos hablado de la doctrina del perdón, cuán necesario es obedecer los principios del Señor. Cuando no obedeces los principios del Señor, rompes esa comunión con Dios. A Dios no le gusta que tengas un corazón no perdonador, le gusta que tengas un corazón perdonador. Ahora, mira lo que dice Pablo en el versículo 21. Sí, te escribo confiando ¿en qué? En tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. O sea, Pablo tenía esa confianza. Obviamente, mira, le describe a un principio cuál era el carácter que tenía Filemón. Y le dice, pero te escribo confiando en tu obediencia. O sea, un motivo para para perdonar a otros es obedecer. ¿Qué tengo que obedecer? Todo lo que en la anterior clase hemos aprendido sobre la doctrina del perdón. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano, Señor? 7 veces, no, 70 veces 7. Porque si tú no perdonas a tus hermanos, yo tampoco tengo que perdonarte a ti. ¿No? ¿Hemos aprendido eso? Sí. La obediencia es una tercera motivo para perdonar a otros. O sea, y dice aquí Pablo, y sabiendo que harás aún más de lo que te digo. O sea, y muchos que estudian la palabra no explican específicamente qué es ese aún más, porque no nos dice las escrituras, y sé que vas a hacer aún más. ¿Qué más? Y muchos sacan de ahí, por ejemplo, una doctrina o una enseñanza de la emancipación de los esclavos. Seguramente
Filemón va a darle su carta de libertad a Onésimo, sí, seguramente en ese tiempo le va a decir, ahora eres libre, ya no eres esclavo, pero el texto no nos dice que pasó eso. Pero quizá como Filemón conocía las Escrituras, conocía la doctrina del perdón, ¿por qué no pensar que yo sé que vas a hacer aún más? ¿Por qué no pensar que lo has recibido como fue recibido el hijo pródigo? ¿Por qué no pensar que Onésimo, Filemón ha dicho, Onésimo, ven, te perdono hermano, ya eres mi hermano en Cristo, ahora no solo me vas a ayudar en las cosas naturales, ¿sí? Sino que ahora me vas a ayudar en las cosas espirituales. O quizá Pablo le está diciendo, Filemón, estoy poniendo quizá, por eso aún más, sé que aún más vas a hacer, no sabemos, quizá hay algunos esclavos más, no solo era Filemón. Y quizá Pablo está diciendo, sé que no solo vas a perdonar a Filemón, sino vas a perdonar a otros más que hay. O vas a tratar de otra manera más. Quizá, no sabemos, pero Pablo tenía en su corazón que Filemón iba a obedecer. ¿Por qué? Él sabía que hay un motivo para perdonar, es obediencia al Señor primero, que es sobre todo, ¿me entiendes? Y quizá puedes hacer, sé que vas a hacer algo más. Y no sabemos, ¿no? O sea, las Escrituras no nos dicen, ¿no? Quizá nos hubiera habido en otro lugar y Filemón recibió a Onésimo como fue recibido hijo pródigo, hizo fiesta en la casa, presentó nuevamente a sus familiares, como no nos dice nada. Pero Pablo sabía, por el carácter que tenía Filemón, que sé que vas a hacer incluso algo más. ¿Me entiendes? Porque si no hacía eso, imagínate el testimonio como iglesia, imagínate la ruptura que iba a haber aquello. Y es más, ni siquiera este libro hubiera estado en la Biblia, en el canon de la Biblia, si no hubiera habido el perdón. Ya es más, si no hubiera habido perdón, porque no nos dice aquí qué pasó después, nos dice, entonces Filemón no era ese hombre de carácter virtuoso. Entonces Filemón seguía siendo un quebrantador de la ley, de los mandatos, ¿te das cuenta? Entonces, por eso mismo esta carta está puesta en el canon de la Biblia, ha sido escogida como un modelo, como un ejemplo de perdón. Tercer motivo entonces, para perdonar, la necesidad de obedecer. Cuarto motivo para perdonar a otros. Versículo 22, el reconocimiento de la responsabilidad. ¿Qué implica esto? Aquí habla de la responsabilidad espiritual en acción. En acción. Álvaro, perdonar a tu hermano. Ya, pastor, lo voy a hacer. Muy bien. ¿Cuál es su responsabilidad? Espiritual, ponerlo en acción. ¿Por qué? Yo voy a venir a ver, yo voy a preguntar si le has perdonado. Voy a venir a ver. Y Pablo está diciendo en esas palabras a Filemón, ¿sí? Le está diciendo, prepárame un lugar en la casa. Voy a venir a constatar lo que has hecho. ¿Sí? Orar para que yo venga. Ahora, si Filemón no quería perdonar, yo creo que Filemón iba a orar, Señor, que no venga Pablo, por favor, que siga en la cárcel. No, ¿no es cierto? No. Pero mira el versículo 22. ¿Qué dice? Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Seguí orando, Filemón, ¿sí? Para que yo salga de la cárcel, porque sé que voy a salir, porque según Filipenses capítulo 2 habla de que las acusaciones en su primer encarcelamiento no eran tan graves, sabía que iba a salir, porque también les dice a los de Roma, voy a venir a verlos, ¿ya? Entonces, pero seguí orando, Filemón, ¿sí? Porque quiero venir a ver. Quiero venir, me voy a alojar, quiero pasar por la iglesia de Colosas. Y ahí Filemón, ¿qué crees que Filemón tenía? Que tenía una responsabilidad de qué? Espiritual, de obedecer, ¿no? De poner en acción. Es como dice, Hebreos capítulo 13, versículo 17. Es una responsabilidad de que ustedes rindan cuentas al pastor. Y no lo digo yo, lo dicen las Escrituras. ¿Qué dice Hebreos 13? Si no me equivoco es el 17, voy a buscar. Hebreos 13, versículo 17. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores, dice,
y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Filemón, voy a venir, ¿sí? Tienes tú la responsabilidad espiritual de poner en acción el perdón. Yo voy a venir a ver. ¿Por qué? Porque es mi responsabilidad como pastor ver es aquello. Y si no has hecho eso, no, yo quisiera ir, te voy a poner en disciplina. Te voy a poner, ¿por qué? Pero pastor, ¿por qué? Si él me ha hecho daño, él me ha ofendido. ¿Por qué? Porque no estás obedeciendo la palabra del Señor. No estás obedeciendo los principios del Señor. ¿Estás entendiendo? Yo nomás me estoy entendiendo solito. ¿Sí? ¿Estás entendiendo? Sí. Ah, qué bueno. Entonces hay un motivo de perdón, el reconocimiento de responsabilidad. Tienes que poner en acción esta situación. Y le está diciendo, ora, Filemón, ora. Porque la oración del justo puede mucho. Santiago, ¿te acuerdas? Amén. Justo. ¿Quién es justo? Todos nosotros somos justos. Hemos sido justificados por la sangre de Cristo Jesús. Ahora, una vida de obediencia que se ve la justicia, obra mejor. ¿Sí? Pero en realidad todos somos justos. La oración del justo puede mucho. ¿Sí? Ora para que yo vaya a ver. Vuelvo a repetir. Si Filemón no tenía intención de perdonar a Onésimo, ¿sí? A lo mejor ya no oro, ¿no? ¿Sí? O si iba a orar, Señor, que siga. No creo, ¿no? No creo que, no, Señor, que siga, pues no quiero que venga, porque, Filemón, no. Entonces, hay un motivo. Te perdono, si viene, ¿le has perdonado? Sí. No, todavía no, estoy esperando el momento, el momento, un día más con las ranas, el momento, no, hoy, que su enojo no caiga, ¿no? ¿Cómo es el versículo de Efesios? Que el sol no se ponga vuestro enojo. Sí, que no pase del día. Nos cuesta a veces, a mí con mi esposa a veces no crean que, nos cuesta, pero en la mañanita alguna vez la última semana, ¿no? Amén. Ay, hija, perdóname, ¿no? No nos cuesta. No, ya no te voy a perdonar, porque cada vez, no es así, ¿no? O sea, si él entiende la palabra, ya. Si entiende que no somos perfectos nadie, ¿no entiendes? Vas a poder, pues, de alguna manera ofender en algún momento, con razón, sin razón, vuelvo a repetir. Pero lo bueno es pedir perdón, no cuesta nada pedir perdón. Ya, ahí, muere. Ahí quedó. Punto. Penúltimo, la importancia, quinto motivo para perdonar a otros. La importancia de guardar la comunión. Ahí, versículos 23 y 24. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Ahí están, 5 personas, 5 colaboradores. Estos 5 colaboradores son conocidas por Filemón. ¿Por qué no está mencionado Tíquico? Porque fue quien llevó la carta a los colosenses. Porque bueno, pues Tíquico estaba llevando, iba a estar ahí, ¿sí? Iba a saludar a Filemón. ¿Por qué no está Jesús el Justo mencionado aquí? Porque Jesús el Justo, ¿te acuerdas? Fue convertido en las prisiones. No lo conocía Filemón. Pero Filemón conocía a estos 5 personajes. Conocía a Demas, conocía a Lucas, conocía a Juan Marcos, conocía a Aristarco, no, a Epafras, sí, conocía. Imagínense ustedes, si no hubiera perdonado o no perdonaría a Filemón, ¿guardaba la comunión? No. Muchas veces uno tiene que, por guardar la comunión de la iglesia, ¿sí? Tiene que perdonar a otros, por mantener la comunión. Por eso vuelvo a repetir, imagínate, esto no era solo entre Onésimo y Filemón y Pablo, no, toda la iglesia está involucrada. La carta tenía que ser leída en algún momento a la iglesia. Es más, tenía que ser testimonio a las otras iglesias, no solo a la iglesia de los colosenses. Había otra iglesia en Hierápolis, había otra iglesia ¿no es cierto? Había 3 ahí, ¿no? En el valle de Lico había 3. Entonces, imagínense si no iba a haber ese perdón.
¿Qué testimonio más allá de las otras iglesias hubieran dado al mundo? Porque todos están bajo los ojos del mundo. Entonces, por mantener esa comunión, ¿sí? Entonces, es una necesidad de pedir perdón a otros, o sea, de perdonar a otros. Es una necesidad. Ya hemos hablado quién era Epafras, hemos hablado en Colosenses, ¿no es cierto? Hemos hablado quién era Juan Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, ¿no es cierto? Que eran parte, colaboradores que estaban ahí, estaban esperando ahí qué iba a suceder, qué iba a acontecer en esta situación. Yo tengo en mi corazón seguridad de que aún los 5, ¿sí? Sabían que Filemón iba a perdonar a Onésimo por las virtudes, ¿sí? Porque sabía que era un hombre que se preocupaba o tenía interés por las cosas del Señor, por la gloria del Señor, por mantener la comunión. Era un hombre que realmente ayudaba a los hermanos que estaban ahí, había dado su casa a la iglesia, su hijo estaba, etcétera. Yo creo que tenía, pero si no, imagínense la tristeza que hubiera, y no solo la tristeza, esa comunión que había en ese momento, ¿sí? Yo pienso que se hubiera roto. Entonces, muchas veces uno tiene que hacer aquello, perdonar por el mero hecho de guardar, ¿qué cosa? La comunión. Y en esto sabrán que son mis hijos, en que se amen los unos a los otros. Y las exhortaciones en la Biblia, ¿qué dicen? Lleven las cargas los unos a los otros, perdónense los unos a los otros, exhórtense los unos a los otros, anímense los unos a los otros. O sea, siempre está ahí. Uno y el otro. Uno y el otro. ¿Amén o no es amén? Amén. Amén. Hermano, hay una responsabilidad. Vuelvo a repetir. Volvemos a repetir hasta el momento, ya para terminar. El reconocimiento de una deuda impagable. La posibilidad de bendecir. La necesidad de obedecer. El reconocimiento de la responsabilidad. Y aquí, en este punto que hemos hablado hace rato, ¿sí? Pablo es muy sutil con Filemón. No fue así con los corintios, ¿te acuerdas? ¿O quieres que venga con palo? No, con vara dice, ¿no? Pero eso es lo mismo. ¿Quieres que venga con palo para ver si realmente siguen ustedes enaltecidos, orgullosos? ¿Siguen divididos ustedes? No, cuidado, o sea, cuidado que o quieren que venga con palo o quieren que venga con amor y misericordia. ¿Con qué quieren? A los corintios. Con amor y misericordia, ¿sí? Porque puedo venir también con palo para ver si siguen así, si se están comportando así. Y si vengo con palo o con vara, sepa pues que yo los voy a disciplinar. Sepa pues que me corresponde como pastor, o sea, disciplinarlos, ¿no? Vara, ¿sí? Los voy a disciplinar a todos. Y terminamos esta mañana con el último motivo para perdonar, la necesidad de la gracia. Recordemos, la gracia, por un lado en la Biblia, es ese medio, es el regalo inmerecido para la salvación. Por gracia sois salvos, es un regalo de Dios, por medio de la fe. Pero también la gracia en la Biblia es ese poder divino que Dios derrama en nosotros para fortalecernos o para hacer algo. ¿Sí? Es ese poder. Por eso dice en Hebreos, ¿no? Cuando se halléis en una prueba, o sea, pídele al Señor gracia, ¿no? El oportuno socorro, dice. Señor, dame gracia para soportar. Si Dios no nos diera gracia, a mi esposa, a mí, ¿sí? No creo que soportemos. Como uno dice, no, nos suicidaríamos, otros dicen, ¿no es cierto? Pero es esa gracia, ¿no? Entonces hay una necesidad de la gracia. Ahora, el problema no solo es Filemón, entiendan, si nosotros imaginamos, hay un poquito más allá. Muy bien, yo y mi esposa pedimos perdón a Alvarito, por decir, ¿sí? Ya mi corazón es así, yo no tengo nada, ¿sí? Nada, te perdono. Pero ¿qué tal la esposa de Filemón? ¿Qué tal su hijo? Ofendió a Filemón, pero al ofender a Filemón también ha debido pues dañar a la familia. ¿Me entiendes? ¿Sí?
Entonces hay una necesidad de la gracia, de pedirle gracia al Señor, ¿sí? Es para pedir perdón, o sea, es un motivo de decir, Señor, o sea, a veces me cuesta perdonar, así que voy a apelar a algo. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Señor, gracias, porque lo que la carne busca, hemos dicho, es ¿qué cosa? Venganza, ¿sí? Y tampoco es posible mediante la ley, porque la ley exige ¿qué cosa? Justicia. Y aunque Filemón no podía perdonar a Onésimo con sus propias fuerzas, sí era posible mediante la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Es un buen motivo para perdonar, ya. Decido perdonar, ¿sí? Me duele, me cuesta perdonar, pero voy a pedirle al Señor ¿qué cosa? Gracia para perdonar. Gracias que me dé la fuerza, la fortaleza, ¿sí? Sé que no voy a recibir flores, sé que incluso quizá el mundo pueda decir, tú eres débil, ¿sí? ¿Cómo te vas a dejar? ¿Qué sé yo? ¿Ves que tenías razón? No sé, tantas cosas, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero lo voy a hacer por la gloria del Señor, ¿sí? Para la gloria del Señor, y voy a tomar de su gracia para soportar o para hacer aquello. Eso es un buen motivo, Padre. La carta termina ahí, pero la historia seguramente sigue, ¿no? En ese momento, ¿qué pasó? ¿Perdonó? Realmente Filemón, la Escritura no nos dice, pero el contexto me dice, pues que sí. Claro. Porque si no, pues Filemón no sería ese hombre virtuoso del cual habla Pablo. Sería tremendamente un impostor, un hipócrita, uno que ha sabido ocultar o a manifestar virtudes que no tenía, ¿no ve? Y es más, no creo que el Espíritu Santo haya permitido que esta carta entre al canon de la Biblia. Ahora, ¿qué pasó con Onésimo? También no sabemos nada. ¿Qué pasó? Ahora, obviamente la historia, la tradición nos dice que después de este hecho, de esta carta, 50 años después, yo me imagino, 50 años después, Onésimo ha de ser viejito, ¿no? Viejito. Hay una carta de un padre de la iglesia de Esmirna, ¿sí? Que escribe sobre un tal Onésimo. Unos dirían, oye, ojalá sea este Onésimo, ¿no? Que llegó a ser obispo, pastor en la iglesia de Éfeso. Podría ser, qué lindo sería, ¿no? Y muchos dicen, ¿por qué no? ¿Y qué dice este padre, Ignacio, de la iglesia de Esmirna? Voy a leer esto. Dice en esta carta, esta pequeña carta, dice, recibí vuestra gran congregación en la persona de Onésimo, su obispo, o sea, pastor, en este mundo, un hombre cuyo amor supera cualquier descripción con las palabras. Recibí, dice, a Onésimo, ¿sí? A este pastor. Cuando estaba siendo llevado, este hombre de Dios estaba siendo llevado al martirio, o sea, estaba llevando a la muerte, escribió una carta hablando de Onésimo. No sabemos, en ciertas citas, si se trata de Onésimo, pero todos entienden por las palabras que dice el padre Ignacio, dice, podría tratarse de Onésimo. Pero sabemos que Onésimo también hubo un genuino arrepentimiento en él, ¿sí? Yo sé que la mayoría que sirvieron al Señor, a excepción de Demas, que es quizá el que es mencionado, ¿no? Aristarco, estaba buscando algunas informaciones de cómo murieron. Aristarco fue muerto en la persecución de Nerón y todas esas cosas, fue muerto, ¿sí? O sea, casi todos de ellos fueron decapitados, crucificados, martirizados, todos fueron fieles al Señor. Entonces, hermanos, hemos terminado esta carta tan hermosa, ¿sí? Lecciones vivas acerca del perdón. Yo quiero que te pongas de pie para que podamos orar. Y no quiero irme sin que realmente tú puedas ponerlo